Entonces fui un poquito optimista. En mi optimismo yo dije Freud en 2 fuera. Pero no, en 2 fuera nada, pues ya van 2 y estamos en el ABC. No importa, porque realmente vale la pena. Freud no es algo que sea olvidable. No importa que sea un paso donde se ha ido más allá, pero no puedes llegar más allá sin pasar por ese paso. Ese paso en sí vale la pena, muchísimo, vale absolutamente la pena. Por ejemplo, el concepto de transferencia es fundamental, quizás sea la clave de toda la visión de Freud acerca de lo que es el alma. Es la clave, y por eso puse tanto sobre Ana O, que en realidad es un caso superado, un caso histórico, pero en el cual se pone de manifiesto. Claro, depende de ustedes. Si son muy ingenuos, yo la verdad que imaginaba, pero bueno, son las imaginaciones subjetivas, que con solo poner el informe de Breuer, que fue lo que hice, solo el informe de aquel médico, si ustedes ya podían percibir lo que él no cuenta. Creía que sí, pero no. Que ya se podían dar cuenta de que en lo que cuenta hay algo manifiesto que él no ve. Pero eso solo lo podían ver si bien ustedes hubieran tenido ya una manera de pensar freudiana. Si hubieran dado cuenta de que hay una historia de amor. No hacía falta decirlo. Está en la misma narración de Breuer sin que él la mencione. Te das cuenta de que el que escribe está contando algo que ni él se da cuenta de cuando lo cuenta, pero que cualquiera que tenga un olfato psicoanalítico, en ese cuento está incluido por ausencia. Cada vez que él cuenta que va a ver esta chica mejora notablemente y establece una relación en que no ve a nadie más que a él en la habitación. Y habla y se expresa, y cuando dice me tuve que ir 2 semanas, cuando volví estaba en un estado desastroso. Lo está contando para el que tiene olfato, para el que tiene un modo de... Pero claro, si no hay ese modo, uno se queda con lo literal. Y se sorprende, dice, qué chica más loca. Y es una historia de amor la que hay ahí. Sin que él mencione la palabra amor. No entienden lo que quiero decir. Es ser un pelo más fino. Un pelo más fino. Está. Entonces, como vi que no, que eso iba a pasar totalmente de largo, me puse en contacto con esta escritora argentina y hoy me autorizó y he puesto esto otro para que entiendan todo lo que pasaba que Breuer no contó, pero que cualquiera con un poco de olfato, vuelvo a insistir, lo hubiera olido. Se huele todo el tiempo. Todo lo que él cuenta de ella, todas las reacciones de ella, él no está contando que él está. Él no se toma, pasa como con los metafísicos. Cuenta como si fuera algo independiente de su presencia. Pero es su presencia la clave de todo el proceso. Es su presencia la que decanta todo eso. Pero él no se da cuenta de que es su presencia. Él cree que da lo mismo, que está mirando con una cámara objetiva. Y sin embargo, en su cuento de las reacciones de esta mujer, cualquiera con un olfato dice, esta mujer está enamorada de él. Está enamorada sin saberlo. Solo cuando él la toca reacciona. Llega a no ver a nadie quien entre en la... Pero a él sí, a él lo ve, a él le oye, a él le habla. Hombre, pues esto es evidente. Bueno, evidente para mí, evidente para cualquiera con una base, vamos, ya de suspicacia. Él salió huyendo y tienen que leer este que he puesto hoy para que vean la historia desde fuera contada por otros, y entonces se enterará. Él salió huyendo. La actitud de él ha sido la que tendrían cualquiera de ustedes. O sea, no lo critiquen a Breuer. Y Breuer está en 1880 y ustedes están en el 2006 y caerían en lo mismo. Ustedes, salvo el que sea más prevenido psicológicamente, claro. Una persona sensitiva hoy no caería. Pero la mayoría sí caería. Con la misma ingeniería. Y es mucho más cuestionable que esto pase en el 2008 que pase en 1880. Por favor, en 1880 hasta es lógico que pase. En el 2008 ya es un poco ingenuo, pre-freudiano. Es vivir en el 2008 como si no, vuelvo a seguir, queda de piedra. En el 2008, pero el mundo empezó ayer, ¿no? Vivir sin historia. Cualquiera que sea consciente de la historia, estamos en una época mucho más psicológica, de mucha más desconfianza. Yo les dije,
Nietzsche y Freud inauguran la etapa de la desconfianza, que quiere decir que lo que se muestra quiere decir otra cosa. Pero aquí se sigue funcionando como hay solo lo que se muestra. Todavía no ha habido interiormente la crisis que lleva a ver lo que se muestra como señal y no como todo lo que hay. Pero si ustedes pudieran haber leído ese relato, no como todo lo que hay, sino que el relato muestra y por lo tanto oculta, ¿qué oculta al mostrar esto? Está ahí. Tanto que si ahora vuelven y lo leen, lo van a ver. Y van a decir, Dios mío, pues sí, fíjate cómo cuenta esta frase. En esta frase, que él cree que es una descripción objetiva, está describiendo una reacción amorosa. Breuer no es consciente de la historia. Y no se burlen, porque creo que ninguno de ustedes, o casi ninguno, lo hubiera sido. Tampoco es consciente de que él se está enamorando de ella. Tampoco es consciente. Pero eso está pasando también. Así que ese trozo que puse, que parece tan frío, para el que sepa mirar, contiene una historia de pasiones tremendas e inconfesadas, bajo la apariencia de un frío informe analítico de hechos, que es lo que Breuer cree que está haciendo. Pero tiene que salir huyendo, tiene que salir disparado, escaparse, abandonar el caso y no querer volverlo nunca más, y más tarde pelearse definitivamente con Freud. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué le pasaba? ¿Estaba tan loca? ¿O solo estaba tan loca cuando el que la observa no entiende lo que pasa ahí? Es como decir, está loca esta mujer, cuando le hablo se pone roja y cuando me acerco tiembla. El tonto soy yo. Porque si a una mujer cuando le hablo se pone rojo y me acerco y tiemblo, tengo que ser muy ciego para no advertir que su reacción tiene que ver conmigo. Y eso fue lo que le pasó a Breuer, ¿no vio? Entonces, claro, parece una locura, todas cosas muy, muy destartaladas, porque se olvidan de quién está ahí contándolo todo. Sí que estaba muy mal, sí que era un caso de histeria, pero la histeria se lee, como todo en la vida. Y volvemos a lo de siempre, si tú no lees, la vida no tiene sentido. Nada tiene sentido, porque no es que no tenga, es que tú no tienes la base para poder entender. Lo mismo que pasa ahora con Girin. No es que no tenga sentido los libros de Girin, son absolutamente maravillosos, pero ¿quién los entiende? Pero cuando los entiende son un universo, y cuentan mucho, muy importante, pero para la mayoría no entiendo, claro que no entiende, porque no tienes los medios para entender. La vida es igual, te puedes ir dando tortazos y sorprendiéndote de lo que ya está, pero no lo veías. No tengo medios para darme cuenta, es como ciego. Veo con mis ojos, pero con lo demás, ciego. Ciego con los sentimientos, ciego para el alma, claro, no veo nada. Pero no es que no esté, está. Pero como dijo Cristo, Cristo dijo hay que tener oídos para oír, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque está ahí, pero si no están los oídos, es como si no hubiera nada. Bueno, lo mismo, hay que tener vista para ver. Es evidente para quien es evidente. ¿Entienden esto? Por eso puse la historia de ella, no la puse simplemente para que vean un caso de chaladura máxima. Lo interesante es que en eso, inconfesadamente, había una historia de amor. Y por eso la puse. Esa era la gracia. Es inexplicable la historia de amor. En algunos momentos ella se ve salvada. Y cuando él se ve, claro, es que la historia de amor no es una historia de amor entre un hombre y una mujer que se eligen mutuamente. Es una historia de amor que surge en un proceso terapéutico. Eso es. El tema de la transferencia va más allá de que yo me enamoré de una chica y ella de mí. Ahí no hablamos de transferencia. Ni una pareja que se casa. La transferencia es el fenómeno inconsciente que se da en una relación donde hay una expectativa de redención o de curación. Y en una de enseñanza también. Un profesor que sea sensitivo sabe que va a despertar pasiones que la gente no se da cuenta y que cree que son personales. La característica de la transferencia, y lo dice Freud en el artículo que puse hoy, lo menciona, lo cita, Freud confundió como algo personal un fenómeno impersonal de toda relación terapéutica. Por eso huyó. No supo tratar esto, porque creyó que era algo que le pasaba a la chica con él, algo personal. No vio que toda transferencia no tiene nada de personal. Y lo que la persona ama en su profesor, ama en su terapeuta, no es al profesor ni al terapeuta.
Nada, no tiene nada de personal, es una forma de adoración absolutamente cegada para la realidad personal del otro. Y eso es algo que cualquier psicólogo profundo sabe cuando empieza una relación. Se va a desatar esto, pero es el elemento en el que hay que trabajar. Si el psicólogo se cree que la paciente se enamoró de él, cagó. Y vive como yo, tú, algo que él no tiene nada que ver con él. Es usado para otra cosa. ¿Saben? Y esto en todas las relaciones humanas donde se genera una dependencia de una superioridad o una inferioridad, con un médico puede pasar, no tiene por qué ser con un psicólogo. Cuando tú estás muy mal, nadie te entiende y un médico te va a salvar y se establece una relación de terapia continuada, se desata en el paciente una especie de adoración que no tiene nada que ver con la vida personal del médico. Ni sabe quién es el médico, pero vive un amor. ¿Un amor a qué? Los pacientes no saben nada de la vida de sus terapeutas, ni cuando nació, ni que le gusta, ni si van al cine, ni si está casado. Y sin embargo se enamoran. ¿De qué se enamoran? ¿Qué saben del profe que tiene el paciente? Nada. De sus gustos, sus disgustos, sus temores, sus realidades. Nada. Pero se enamoran. ¿De quién se enamora uno? Pero esto pasa, es inevitable, no es una crítica, no es decir no debería. No, es que pasa y tiene un sentido que pase. Pero hay que conocer, hay que saber qué es lo que pasa. Porque si lo interpretas como personal, se produce lo que llaman la contratransferencia, y ahí las redes de enganche y de destrucción mutua es imparable. Se produce. Cualquier psicólogo, cualquier profesor sabe también que la adoración va seguida de un total deterioro. Y que al amor absoluto le seguirá el odio más terrible, la crítica, y también es parte del proceso. Y si uno se lo toma como personal, cagó. Por lo menos ya no puede haber terapia. Ya no se puede trabajar. Si el médico se da por agredido personalmente y no comprende que la agresión que tiene que salir no es personal, es parte de esto, se acabó. Si se cree que ese amor tiene que ver con él y que ese odio tiene que ver con él, está acabado. No hay nada que hacer. Acaba mal para todos. Mal para él, mal para el otro. Entonces, esto hay que saberlo. ¿Se entiende? Y esto es lo que Freud vio. Y esto está ya en el artículo este previo de Lellenberger, donde vincula la idea de inconsciente como que ya venía de antiguo, ya habla del Renacimiento, los hipnotizadores, los mesmerizadores. Y ahí empiezan a hablar de un tema llamado sugestión. Y el tema que él analiza bastante bien de que lo importante no es ni la técnica, sino qué relación se establece entre el hipnotizador y el hipnotizado, y cómo esta relación continúa más allá de la situación de hipnosis, y que eso es la transferencia, y que es el material esencial a través del cual se manifiesta el alma, con todos sus tormentos y con todos sus potenciales. Bueno, pero estoy hablando en chino porque la mayoría no sabe lo que es la transferencia. O sea que todo esto que he dicho le falta la base y es humo. El que sepa lo que es la transferencia, sí, todo esto que digo tiene sentido. Pero si no, no, porque que dije la transferencia, dije a la jijiji, jujuju, en lugar de transferencia sería igual, ¿no? Palabras sin sentido. Por lo tanto, hoy no vamos a poder ir más allá de Freud, ni soñar. Y hoy llegaré a donde llegue y mala suerte. Mala suerte, no, porque luego sí que cortaré. Pero hay que seguir un poquito más. El caso de Ana O es paradigmático en este sentido. Yo también les conté que cuando Freud escribe los ensayos sobre histeria, el psicoanálisis no ha nacido. O sea que todo el caso de Ana O es pre-psicoanálisis. Ni siquiera psicoanálisis. Es la base de lo que va a ser psicoanálisis. Psicoanálisis es mucho más complicado que eso. Ahí todavía hay hipnotismo, ahí todavía hay no una búsqueda del origen de la histeria, simplemente un intento de eliminar síntomas y punto. Es lo único que hay. Todavía no hay nada, no hay ni siquiera una visión del alma. No hay nada todavía. Hay simplemente el caso misterioso de que por azar han descubierto que hablando de temas olvidados desaparecen los síntomas. Pero eso no es una visión del ser humano, es un gran descubrimiento, ¿ya? Pero todavía no hay nada. Nada. El psicoanálisis es una construcción enorme que abarca al ser humano, a la cultura, al alma e incluso a la historia. Es una visión de la totalidad y aquí todavía no hay nada. ¿Qué visión del ser humano hay a través? Nada.
Simplemente el descubrimiento de que unos casos rarísimos, con hablar de cosas olvidadas, los síntomas se van. Punto. Eso no tiene nada. Es como haber descubierto por azar que al hacer esto se mueve, pero eso no es entender ni la ley de gravedad, ni la dinámica de la fuerza, ni la resistencia, ni la masa, ni nada. Que algo así se mueve. Eso no es ser Newton. No es nada. El haber descubierto que si suelto el mechero se cae, ¿qué? La cosa viene cuando se cae. ¿Y cómo es que se cae? ¿Qué está pasando cuando se cae? Y entonces empieza la creación. O la verdad, como lo quieran llamar. Pero con el caso de Ana no hay nada. Es el intento de explicar ese caso, el intento de decir, pero ¿qué es lo que está pasando cuando vemos esto? Lo que lleva a elaborar toda una visión. ¿No entienden lo que digo? Por eso es un genio Freud. Y encima su visión seguramente era equivocada. Seguramente. Pero no importa, tuvo el genio de elaborar una visión que abre puertas a otra. No decir, bueno, la física de Aristóteles no es, sí, pero sin la física de Aristóteles no hay física en la Edad Media. Y sin la Edad Media no hay Newton después. Y sin Newton no hay Einstein. Bueno, por lo tanto Aristóteles fue grandioso. Su primera explicación del movimiento, que hoy sabemos que no va por ahí, no importa que no vaya por ahí, abrió las puertas a que se pudiera ir más allá. ¿Se entiende esto? No se trata de que una teoría sea la verdad, porque esa fantasía de que existe una verdad hecha y derecha que uno reproduce es una fantasía. La verdad es un acto de conquista y no se acaba nunca. Por lo tanto, la verdad no es algo que está ahí y yo fotografía. La verdad es la continua revelación de un proceso infinito. La verdad es una conquista, es decir, cada tiempo tiene su verdad. Y no hay verdad de hoy sino a través de la verdad de ayer, que ya no es verdad hoy. No es algo que se acabe. Ustedes se imaginan, saco una foto y ya está, y se acabó, no hay más investigación. Una vez que se sabe la verdad, ya está. Ahora nos dedicamos a bailar porque ya sabemos la verdad de las cosas. Que no. Esa es la idea metafísica de verdad. Porque algo que está ahí, lo reproduzco y ya lo tengo. Y no me compromete. Y no tiene nada que ver conmigo. Es una copia. No. Esa es una fantasía también. La verdad nace, te transforma a ti y en la medida en que eres transformado se abre a otras verdades que no se veían sin pasar por ella. La verdad es un paso hacia más verdad. La verdad tiene historia. Hay la verdad de distintos tiempos. Cada tiempo tiene su verdad. Hay momentos de la verdad. Y hay un momento en que la verdad se manifiesta a través de Freud. En ese momento es la verdad. Ahora ya no lo es. En ese momento el alma se revela a través de esto. Ahora ya no. Entonces ahora quedarse en eso es lo mismo que esto que digo en otros cursos, ir a rendirle culto a los dioses célticos. Pero estuvo ahí. Hubo algo ahí que ya no hay. Entonces algo hay en el psicoanálisis. A pesar de que sus conceptos se pueden discutir y que realmente nunca constituyó una teoría científica, sino un acto poético increíble y que se puede probar que se equivoca. Pero no importa la equivocación. Hoy es una equivocación, pero fue un paso hacia la verdad de hoy. Y en ese momento en que se daba ese paso, era la verdad de finales del siglo XIX, sin la cual no habría verdad en el XX, que es el elemento de la verdad del siglo XXI. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sé que esa fantasía de que conocemos la verdad y está acabada, sáquesela a la cabeza. Ni siquiera en la ciencia existe esa verdad. La ciencia es una continua recreación. Lo que hoy llaman la verdad científica de hoy será mentira científica de mañana, porque mañana habrá otra teoría, pero que no existiría sino a partir de la de hoy, aunque sea para negarla. Fíjense si no será importante. Es un camino. La verdad es un camino, no es una meta que se consiga. Es una meta que orienta y es el viaje, la verdad. No hay un estoy ahí, es un estar en camino. Y cuando llegas, eso es una puerta y hay más camino. El camino no se agota nunca. ¿Se entiende?
en todos los campos, incluido en el campo llamado científico. No hemos llegado al final de nada, no hemos llegado al final de la historia, no hemos llegado al final de los tiempos, no hemos llegado a ser Dios y ver las cosas como son absolutamente, ni llegaremos. Bueno, volviendo a lo que, no me acuerdo en qué me quedé los otros días, pero me quedé en algo. Sí, leí trozos de Freud y no me acuerdo en qué me quedé. Bueno, no importa. Sí, empecé a hablar de la conciencia y el inconsciente, me parece. ¿Dónde está Tony? Ha venido. Porque me acuerdo que hizo una pregunta, que fue a partir de ahí. Sí, de que yo, estaba yo y había un momento de que no se enteraba el yo de lo que pasaba. La disociación y la represión. Eso era, ¿no? ¿Qué era exactamente? Bueno, vamos a ver poquitas cosas. Mucho lo van a tener que averiguar ustedes, y el que lo ha averiguado hay que quitar los elementos para lo que sí y el que no, pues mala suerte. Que da la respuesta. Yo mencionaré cosas que tendrán que averiguarlas por su cuenta. Por lo menos yo les diré, esto existe. Ahora, si quieren saber qué es, búsquenlo un poquito ustedes. Sí, el tema vino porque me hizo una pregunta Tony, ¿qué quiere decir reprimir? Entonces yo leí textos donde mostraba, sin haberlo definido Freud, que los elementos excluidos de la conciencia eran aquellos que producían un gran dolor. O sea que lo reprimido tiene que ver con lo rechazado, con lo no aceptable. Ahí terminé. Y donde dice referencia a que lo no aceptable muchas veces no es aceptable por una cultura, por una sociedad, por una civilización. Que lo inaceptable no es algo estrictamente individual, sino que tiene que ver con el marco cultural. ¿No entienden a esto? O sea que tú hay cosas que no aceptas no porque eres tú, sino porque vives en el mundo en el que vives, donde esto ya viene como inaceptable. No hay una elección personal. Vivir en el mundo en el que vive implica necesariamente una cantidad de valores, ideales de cómo deben ser las cosas, que llevan al repudio y al rechazo de todo lo que no encaje con ello. Claro que las historias cambian. No sé, podríamos decir que es más difícil hoy reprimir ciertas cosas, porque la cultura hoy ya no es represiva en esos elementos, pero hay otros. Lo que pasa es que nunca te enteras de dónde está lo reprimido. Es lo que tú llamas normal. Lo que la gente llama normal es una medida de represión, pero tan aceptada que lo llamamos normal. Nos parecen anormales las mujeres vienesas o la sociedad puritana de Viena, porque lo miramos desde hoy, pero hoy aceptamos como normal cosas que se verán que son aberraciones, pero para nosotros no, son normales. Y es pura represión, justamente por eso de que no es consciente. Y como es consciente, es normal, no lo podemos ni mencionar. Por lo tanto, lo inconsciente es lo inmencionable. Cuando tú dices, te imaginas que lo inconsciente está ahí, te estás imaginando algo que no es. Porque si lo pones frente a ti, ya no es lo inconsciente. Lo inconsciente es lo que no puedes nombrar y por lo tanto no está en el plano de los objetos. No puede ser objeto. Si fuera objeto ya no sería inconsciente, ya lo tienes al frente. Es una fantasía esa. Lo inconsciente en ti no lo conoces. Por lo tanto hablas de lo que no conoces. Decir lo inconsciente en mí es lo mismo decir lo que no tengo ni idea que ha de estar en mí. Y si no tengo ni idea, pues no tengo ni idea. Y no jugar a que yo sé lo que es lo inconsciente en mí, porque si lo sé, entonces es lo inconsciente. Es la fantasía de conocerse, que es con lo que Freud rompe definitivamente. Y esto no le gusta a la gente. No le gustó entonces y no le gusta hoy. La gente quiere tener la idea de que se conoce, de que sabe, que puede contar con lo que hay, que incluso sabe cuáles son sus problemas, cuando sus problemas no son los que dicen que son, sino los que no puede nombrar. No puede nombrar no porque tenga miedo, no puede nombrar porque los ignora. Porque lo de Freud dice, vives en la ignorancia. Y todo lo que llamas tu saber es puro no saber. Es un saber que tapa todo lo que no sabes. Si eso lo tomáramos en serio y no lo mencionáramos para charlar y quedar bien, dudaríamos mucho más. Estaríamos mucho más cerca del misterio, muchísimo más. Casi que viviríamos en medio del misterio, pero no vivimos en medio del misterio. Vivimos en medio de la tontería manipulada y ordenada que ya sabemos cómo está, cómo soy yo, cómo son las cosas.
El terror se descubriría si supieras que estás pendiendo en medio de un abismo. Pero no lo hacemos. Todos tenemos seguridad, qué es lo que hay que hacer y a dónde hay que llegar y qué es el futuro y me cuido y no me cuido y cómo son los demás. Todo cuento. Todo cuento. Imagínate afrontar esto sinceramente. Pues Freud, a través de su intento de explicar la histeria y otro tipo de neurosis, otro tipo de locuras, dirían ustedes, locuras que son más comunes de las que parecen, Pero bueno, el caso de Anao es demasiado llamativo, ¿no? Demasiado llamativo. Hay casos menos llamativos, con los que se puede convivir incluso, pero donde está la locura todo el tiempo saliendo, camuflada o disfrazada, pero presente todo el tiempo, porque en realidad entre locura y normalidad no hay barrera. Lo que se llama normalidad no es más que un caso de locura. Hablo desde eso hoy. O sea, ya no hay dos polos, locura y normalidad, solo hay locura. Mucha locura y menos locura. Toda esa tranquilidad, yo soy cuerdo, como si fuera blanco. Si soy blanco no puedo ser negro. O sea, yo soy cuerdo y por lo tanto no puedo ser loco. Y el loco es otra raza. Pues no. Ser cuerdo es un grado de locura. De tu llamada cordura a la locura total no hay diferencia de esencia. Simplemente un poquito más de intensidad. Un poquito menos de transacción. Un poquito menos de, entre comillas, adaptación, que siempre es muy precaria. La adaptación de hoy puede ser desadaptación mañana. Bueno, esto es revolucionario, sobre todo para una conciencia occidental muy segura de sí misma, muy segura de la claridad, la definición, la ciencia, la verdad objetiva. Bueno, cuando Freud saca esto, mina la base de la seguridad esencial del individuo y por lo tanto de Occidente y por lo tanto del pensamiento y sobre todo de la razón. Porque lo que está insistiendo Freud es que estamos apoyados en una base totalmente irracional. Las razones son coberturas de lo desconocido. Y de lo único que se puede saber de lo desconocido es que no es racional. Por lo tanto, hasta la razón es sin razón. Imagínense eso. Y él se lo toma en serio, no como nosotros que decimos qué bonito, y luego volvemos a convencidos de que sabemos lo que son las cosas y de que nos conocemos y que no, él se lo toma en serio y es más, produce resultados notables. Por eso en un momento, que esto lo voy a leer para que lo digamos al mismo Freud, ya más adelante, ya en 1920 y pico, él se atreve a decir que el papel que él tiene en la historia de Occidente, que es la humanidad en ese momento, en el papel del histórico del ser humano, que es el europeo en ese momento, que luego es occidental, él desempeña un papel clave, y lo sabe, ¿no? Se considera el continuador de aquellos pocos puntos críticos en la historia en que el ser humano ha tenido que recolocarse ante todo el universo, adquiriendo una posición mucho más humilde. Se llama, supongo que conocerán algunos el mito de Narciso, se enamoró de su propia imagen, ¿no? Bueno, sí, busquen internet Narciso, personaje mitológico. Freud ya habla de narcisismo como una tendencia natural del alma a preservar el yo y a volver a este yo el objeto de todo amor posible. Esto es inconsciente, no consciente, ¿eh? No solo la vanidad es característica del narcisismo, sino la negación de todo lo inconsciente es característico del narcisismo. El yo me conozco, yo sé cómo soy, todo esto es narcisista, al creer que el yo es el centro total del sistema psíquico, como el Sol, como se creía antes que la Tierra era el centro del sistema solar. Entonces, cuando se da un golpe a esta presunción, se puede hablar claramente de una herida, esto ya es lenguaje de Freud, al narcisismo. Una herida al narcisismo cuando recibes un corte que humilla ese sentido de ser centro, de ser importante, de tenerlo todo claro, ¿no?
Pues Freud dice, a ver si lo encuentro, que a lo largo de la historia del Occidente, y él se coloca en esa cadena, han habido distintas heridas narcisistas, culturales, no solo personales. Evidentemente, lo que afecta a una cultura, afecta a todos los individuos de esa cultura. Pero cuando dice cultural, quiere decir que no es personal. Otro tema que hoy no sabemos distinguir. Que no es personal, no es atacar a Juan o a Pedro. Es mucho más serio. Es atacar a la idea que sustenta a todos los individuos. Y por lo tanto, claro que le duele a cada individuo. Pero no está dirigido al individuo. ¿Se entiende esto? Está dirigido a lo que cambia el mundo. Eso es que es lo que hoy hemos perdido de vista. Y lo que cambia el mundo no son las transformaciones individuales. Freud cambió al mundo, para bien o para mal. Y no se dedicó a atacar a sus vecinos. No, se movió en el terreno de la idea. Quien cambia una idea puede cambiar el mundo, pero ¿quién tiene huevos para cambiar una idea? No huevos de coraje. ¿Quién está preparado para llegar a las ideas? Nadie. Y entonces queremos cambiarnos a nosotros y a nuestros vecinos y creemos que el mundo será maravilloso. El mundo seguirá siendo lo que es. Lo que cambia el mundo son las ideas, para bien o para mal. Pero bueno, la gente no se preocupa por las ideas. La gente, en su narcisismo, se preocupa solo de sí, de su casa, de su cuenta, de sus vecinos, de su pareja, de su amor y su importancia personal. Y así nos contamos películas, pero todo sigue su ritmo inexorable hasta que alguien pueda acceder al reino de la idea, ¿no? ¿Se entiende esto? Pues Freud accedió al reino de la idea, pero no lo encuentro, caramba. Tanto trabajo que aquí está, ¿ves? Que me tomé, aquí está. Dice Freud, lo traduzco, porque lo tengo en inglés. Dice, al acentuar lo inconsciente en la vida mental, hemos conjurado los más negativos espíritus de la crítica en contra del psicoanálisis. Ya saben que Freud despertó mucha resistencia, fue muy perseguido, hasta se quemaron sus libros y fue expulsado de las comunidades médicas, ya hasta lo conté, ¿no? Dice, no hay que sorprenderse de esto, y no hay que suponer que la resistencia contra nosotros descansa solo en la comprensible dificultad del inconsciente o en la relativa inaccesibilidad de las experiencias que puedan dar prueba de lo inconsciente. Su fuente, yo creo, la fuente de la resistencia que despierta el psicoanálisis, dice él, yacen más profundas. En el curso de los siglos, el ingenuo narcisismo, que en inglés han puesto autoamor, amor a sí mismo, self-love, porque lo que quiere decir fue narcisismo. El ingenuo narcisismo de los hombres ha tenido que someterse a dos heridas importantes, dice él. Las dos heridas más importantes por parte de la ciencia. La primera fue cuando los hombres tuvieron que aprender que nuestra Tierra no era el centro del universo, sino solo un pequeño fragmento de un sistema cósmico de una vastedad apenas imaginable. ¿Se entiende, no? Esto se asocia en nuestras mentes con el nombre de Copérnico. Como ustedes saben, a Galileo lo llevó la Inquisición por defender la tesis copernicana. A Bruno lo mataron. Así que hoy, que nos parece una idea tan trivial, nos parece trivial porque hay gente que murió por esa idea. Para que para ti sea una trivialidad. Es una trivialidad porque otros dieron su vida por eso. O sea que no era tan trivial en su momento, La idea de que la Tierra no es el centro del universo atacaba las bases de una teología literal que había regido Europa durante siglos y siglos. La enseñanza era que Dios había creado el universo y había plantado al hombre en el centro de la creación. La afirmación, por lo tanto, de que nuestro planeta, que es donde está la humanidad, no es ni siquiera centro del sistema solar, ya no digamos del universo, y que no es que todo gire alrededor nuestro, sino que la Tierra gira como uno más alrededor de otro centro, provocó enormes resistencias y persecuciones y ataques. Se impuso finalmente, pero hubo que hacer una revisión del concepto de hombre. O hubo que separar entonces lo que cuenta
la teología de lo que cuenta la ciencia y caer en esta especie de mal arreglo de creer que hay dos verdades distintas, la verdad de la ciencia por un lado y la verdad teológica por otro. Y no sé cómo puedes hacer para vivir con dos verdades tan antagónicas, ¿se entiende? O pensar que la teología no habla realmente del sistema solar, sino que habla de símbolos. Ya, pero no era la intención de los teólogos, ¿eh? Es haberle cambiado la intención al libro. Pasar a otro plano de lectura porque en ese ya no funciona. Pero durante siglos funcionó en ese. La Tierra había sido creada en 6 días en el centro de la creación. Y de repente estos científicos vienen para explicar los problemas astrológicos y astronómicos. ¿Sí? No, la Tierra, primero que se mueve, no está quieta, cosa que era impensable. Y a Galileo se le burlaron también y lo desacreditaron por decir que la Tierra se mueve. Epur se mueve, ¿no? Hoy nos parecería absurdo que no se moviera. Pues en ese momento lo más absurdo era que se moviera. Pero es que no solo se mueve sobre sí, gira, no es centro. Bueno, este fue el primer golpe porque tuvo que recolocarse y pasar a ser un costadito, un rinconcito, ni siquiera centrales. Luego dice él, esto se asocia en nuestra mente con el nombre de Copérnico, aunque algo similar ya se había afirmado en la ciencia alejandrina. La segunda herida narcisista cayó cuando la investigación biológica destruyó el lugar supuestamente privilegiado del hombre en la creación y demostró que descendía del reino animal y que tenía una naturaleza ineradicablemente animal. ¿Quién fue este? Hasta Darwin lo que regía en la conciencia colectiva y que todavía hay gente que es pre-darwiniana, aquí también, en esta sala también quiero decir, que para ellos Darwin no existió, viven antes, están en la Edad Media. Hasta entonces sí, los hay. Se creía que el ser humano no era un animal, solo una mitad, pero tenía una esencia de naturaleza totalmente distinta, que venía de otra dimensión. Así que el ser humano tenía dos naturalezas. Compartía una parte con el animal, pero había otra parte que descendía de un reino absolutamente incompatible con lo animal, irreductible a lo animal, que era el espíritu, el intelecto y la voluntad. Por lo tanto, ¿qué soy? Un animal, pero racional. Y la racionalidad no puede obtenerla ningún animal. La racionalidad viene de arriba. Dos esencias. ¿Y qué dijo Darwin? Darwin no dijo que el hombre era un mono, en absoluto, jamás dijo eso. Es un animal evolucionado. Por lo tanto, lo que llamamos inteligencia es evolución de un instinto animal. No es una cosa de otra naturaleza, sino la misma naturaleza más evolucionada. ¿Se entiende? Otra vez, ya no hay diferencia de esencia, solo diferencia de grado. Dicho de otra manera, el ser humano es pura animalidad, solo que evolucionado. La inteligencia es una manifestación del instinto que se ha adaptado hábilmente a la supervivencia. Perdón. El artículo que tú traduciste de Yegerit, de Matanzas, habla un poco de... No me acuerdo. Sí, habla de que se nos está formando el alma a través de la... de sacrificio. Sí, porque es ahí cuando se empezó a diferenciar el hombre del animal. La idea de que el alma evoluciona, que es muy nueva en psicología parece, parte también de esto, que el alma tiene historia, que no es una entidad inamovible, intemporal, porque el alma, que no es más que conciencia colectiva, no conciencia egoica, claro que transforma y evoluciona. Y por lo tanto hablar esto ya lo dijo Jung, hablar del alma del hombre del siglo XXI no es hablar del alma del hombre del siglo XVIII. Pero hay gente que cree que el alma es una cosa natural, es como un órgano. Creen que hablar del alma es como hablar de un riñón, pero de un riñón que no se ve. Es decir, creen que la psique pertenece a la naturaleza. Y por lo tanto creen que la psicología es una rama de las ciencias naturales. Pero si uno va a entender el alma como un salto de plano, y por lo tanto ya no está en el plano de la naturaleza, sino una transformación
en la manera de entender, esa manera de entender ya no es natural. Y claro que cambia. Claro, pero eso implicaría ya no hacer más de la psicología una ciencia natural. Ni imaginar que hay un alma inmortal, ni hay una entidad que anda por ahí que se podrá fotografiar con unas radiografías especiales, rayos Gillian y qué sé yo. Eso es naturalismo puro y duro. Todavía hay gente que se cree que la vida, la del alma, esos están antes de Descartes, fíjate. Están viviendo en 1400 más o menos. Porque ya en 1600 Descartes ya acabó con esa historia. Ya dijo, el alma pertenece, la vida pertenece a la naturaleza, el alma no. Lo que hace que estés vivo no tiene nada que ver con el alma, tiene que ver con el organismo. Pero hay gente que todavía es precartesiana, imagínate, cómo no va el mundo como va. Ven mucha televisión, pero siguen sin nombres de piedra que ven televisión. Sigo, dice él, el segundo golpe cayó con la investigación biológica. Bueno, dice, esta reevaluación, y saben que el darwinismo provocó también cantidad de escándalos. Todavía en el siglo XX se metían presos a gente que enseñaba en las clases darwinismo. Por supuesto, la fuente de reacción, como siempre, fue el cristianismo militante. Esto golpeaba el centro de los dogmas que han sido dogmas teológicos, herencia de la Edad Media. En la Edad Media la teología era el equivalente de la ciencia hoy. Era lo que movía al mundo, como hoy lo mueve la tecnología, hoy no lo mueve la religión. Pero siguió fuerte su raíz. La conquista de la ciencia ha sido una conquista en lucha continuamente contra el dogma teológico. Esto no hay que olvidarlo, Se transforma en un nuevo dogma, sin duda, pero ha tenido que luchar contra el antiguo dogma, y el antiguo dogma es el dogma de verdades eternas transmitidas por revelación. Los darwinianos fueron perseguidos, considerados materialistas, echados de sus cargos, marginados socialmente. Es cierto, esto lo digo, no me lo invento, Fueron auténticos heterodoxos en su... Hoy día suena más o menos comprensible, ¿no? Hoy todo el mundo es más o menos darwiniano. Hoy lo que es absurdo para la gente es suponer que el hombre no es un animal entre los animales. Hoy es absurdo pretender una visión distinta. Si somos como un perro, no somos perros, pero somos como un perro, equivalente, un perro listo, más listo que un perro, pero no de un tipo distinto de inteligencia, simplemente más desarrollada, ¿no? Bueno, esto que hoy parece pan comido, el sentido común de hoy ha sido la conquista de otras eras, y es el obstáculo para cualquier evolución. Creer que el sentido común es la base de la verdad es ser justamente la fuerza de la inercia que impide el avance hacia la verdad. Es lo que mata la verdad. Se vuelve una cosa hecha la verdad y frena toda la investigación. Por eso toda investigación es ruptura con el sentido común. El sentido común de hoy no es el sentido común de entonces. Entonces el sentido común era que los seres humanos veníamos de otra parte, ¿no? Hoy el sentido común es que somos iguales que los monos y los perros. Y cuando no queremos que se ponga en cuestión el sentido común, seguimos siendo como los teólogos medievales que llevaban a la Inquisición a quien cuestionaba su lógica. No hemos cambiado tanto en ese sentido. ¿Se entiende? Nos reímos, decimos que atrasados, ¿y nosotros qué hacemos? Claro, ya no atacamos lo que ellos atacaron, porque ya hemos incorporado lo otro, pero atacamos lo que golpea al narcisismo contemporáneo. Y seguimos siendo iguales. ¿Se entiende esto? Entonces dice Freud, ya termino. Esta reevaluación ya se ha cumplido en nuestros días por Darwin, Wallace y sus predecesores, aunque no ha ocurrido sin la más violenta oposición contemporánea. Esto escrito en 1920 y pico, y todavía en el 40 metían en la cárcel a la gente por darwinista, o sea, no hace tanto, quiero decir. O sea que cuando Freud habla, todavía era urticante la discusión sobre el darwinismo. Quiere decir que todavía la Iglesia seguía organizando cruzadas y movimientos para erradicar el darwinismo como arma del demonio. Hoy en día ya puede verse un poco más risible, ¿no? Pero, dice él, la megalomanía humana, que sigue existiendo y seguirá, tendrá que sufrir ahora, con él, con Freud, la herida tercera y más dolorosa que proviene de la investigación psicológica del presente, que intenta demostrar
que el ego, el yo, el orgullo de uno, la conciencia, la razón, el yo, lo que me distingue de un animal, lo que me hace ser humano, eso no lo dice él. Dice que el ego, y yo aclaro porque se lo cuello con lo claro, dice que el ego no es ni siquiera amo en su propia casa. Esta es una frase famosa, una de las famosas de Freud, ¿no? El yo no es dueño ni de la casa en la que vive, sino que tiene que contentarse con la escasa información de lo que está ocurriendo inconscientemente en el alma. Nosotros, los psicoanalistas, no hemos sido los primeros ni los únicos en pronunciar esta llamada hacia la introspección. El término introspección se traduce aquí como una traducción del alemán Einkehr. Kehr es vuelta, ein es uno, la vuelta hacia uno, ¿no? Einkehr, que en su contexto actualmente significa algo como reflexión o autoexamen. Entonces dice, no somos los psicoanalistas ni los primeros ni los únicos que llaman a este autoexamen, pero parece ser nuestro destino tener que darle su expresión más fuerte y apoyarlo además con material empírico que afecta a cada individuo. De aquí surge el rechazo general contra nuestra ciencia, el no tomar en cuenta todas las consideraciones de civilidad académica y la liberación de todo tipo de oposición y de toda abstención de la lógica más elemental. Él habla que ha sido atacado con falta de lógica, con falta de academicismo. Es cierto, ¿no? Se le cerraban las puertas como si fuera un diablo. No es que se hicieran objeciones racionales, ¿no? Simplemente se le atacaba de diablo, de impío, de loco, que esto no se da. Por lo tanto, así ve Freud, no era tonto, se da cuenta de la importancia. Y esto no se lo quita a nadie. Vamos a decir, bueno, el psicoanálisis es una cantidad de conceptos falsos, que no funcionan, así no importa. Pero ha producido un desplazamiento en la colocación del ser humano ante sí mismo y ante el mundo, y esto es irrevocable. Es decir, el fenómeno cultural, el cambio en la conciencia colectiva, en la idea del ser humano, y por lo tanto en la historia, a pesar de que haya seres humanos que no se han enterado, bueno, lo mismo. Con todo esto quiero mostrar que lo individual no cuenta. Se pasó el tiempo del individuo. El creer que el individuo al darse cuenta de las cosas transforma algo es mentira. No transforma nada. La prueba es que hasta el mundo puede ser transformado sin que el individuo se entere. Y hay individuos que viven hoy como si Freud no hubiera existido, a pesar de que el mundo de hoy es como es porque Freud existió. Pero esos individuos viven en un mundo en el que no entienden. Ni siquiera se entienden a sí mismos. Esto no cambia nada, porque el mundo sigue cambiando más a la hora de que el individuo se entere o no. No basta ser un individuo para cambiar el mundo, no, en absoluto. Puedes vivir toda tu vida individual en un capullo de ilusiones, que no quita, es un capullo de ilusiones en medio de un mundo que sigue un proceso devastador, del cual tu capullo no te va a salvar. Puedes no enterarte de lo que pasa, pero esto no cambia. Que el individuo se entere no cambia nada. No basta, por lo tanto, acunarse en una idea de sí mismo para ser impermeable a la historia. Es más, eso hace que además uno no pueda participar activamente en la historia. Participar todos, porque estamos metidos en ello, pero comprenderla y aportar algo, nada. Para comprenderla hay que entenderla, no simplemente padecerla, como la mayoría de nosotros. Y es más, se puede vivir sin entenderla. Esto pone en cuestión el concepto de autoexpresión, autocreatividad, conócete a ti mismo y cambiarás al mundo y todo esto. Cambiarás tu mundo en todo caso, ¿no? Bueno, pero eso es tu mundo, no tiene nada que ver con el mundo. ¿Se entiende? Freud, en cambio, cambió el mundo, no su mundo. Por supuesto, su mundo también. Pero cambió el mundo, y todos los que vamos a ver aquí cambió el mundo. Lo que Freud dice, por lo tanto, es la conciencia no es más que una capa superficial a donde lo que se está manifestando se origina en otra dimensión invisible. Y esa otra dimensión invisible no funciona por razón, no funciona por lógica,
funciona por pulsión. Esa es la palabra de Freud, pulsión, que es lo mismo que compulsión. Y las compulsiones no son racionales. Llegar a conocer lo que hay en la dinámica del alma, por lo tanto, implica tener que tratar de comprender la dinámica, quiere decir energía, fuerza. Estática es cuando haces un mapa de cosas quietas. Pero para Freud, el alma no es un sistema estático, sino que es un proceso de fuerzas, de pasiones. Y por lo tanto es dinámico. La dinámica del alma no es una dinámica que se deba a las razones que la conciencia da, sino que las razones de la conciencia que dice hice esto por esto, son mentiras. No mentiras sabidas. Son, sin advertirlo, encubrimientos de motivaciones inconfesables. ¡Guau! Por lo tanto, la naturaleza del alma es pasional. La naturaleza del alma no es intelectual. El ser humano no es una criatura angélica, intelectual, desinteresada, sobre una base animal, sino que es totalmente una criatura de pasiones. Una criatura de deseos no inteligentes, de deseos ciegos, brutales, de deseos que solo buscan una cosa, más allá de que la persona lo sepa o no. ¿Y qué buscan? Todo esto es de Freud. Buscan gratificación. Buscan placer. Buscan, como el hambre. ¿Qué busca el hambriento? Calmar el hambre. Es fundamental. Hay hambre y eso empuja a todo tu ser a estar pendiente de la comida. ¿Para qué? Para calmar el hambre. No comes para alimentarte, crecer y ser sano. Todo eso es posterior y justificación racional. Comes porque tienes hambre, te lo pide, no tienes elección, prácticamente no tienes elección. No es que yo decido que voy a comer, no me queda otra. ¿Por qué respiras? Por una necesidad. Si te falta el aire estás mal. Ese estar mal te lleva a buscar el estar bien. No te lleva a buscar ni desarrollo espiritual ni nada. Simplemente salir de la situación angustiosa. ¿Se entiende esto? Para Freud, el inconsciente es donde se expresan todas las pasiones, cuyo intento es salir de las situaciones displacientes. Naturalmente, las situaciones displacientes se recrean momento a momento. Quiero decir, una vez que obtienes satisfacción, la satisfacción no es definitiva, porque vuelve a surgir la insatisfacción. Así que está siempre en marcha el alma, siempre. No es ya logrado un estado de total satisfacción, no, es decir, has comido hoy, pues mañana tendrás hambre. No es que hoy comí y ya estoy satisfecho para siempre. Bueno, el ejemplo de comer es muy burdo, lo pongo para hacerlo de un nivel comprensible, porque las pasiones del alma no son solamente pasiones del cuerpo. No es simplemente comer y dormir. Si no, podríamos decir que las pasiones del alma se reducirían a lo que los biólogos llaman instintos. Y aquí sí que hay uno de los límites de Freud. Porque Freud habla de pulsiones, no habla de instinto. En alemán hay dos palabras distintas. Una es Trieb, que es la que usa Freud, que es pulsión, y otra es instinct, que es lo que usan los biólogos. El instinto es biológico, el instinto no es psicológico, supuesto que haya algo como el instinto. Pero en cambio la pulsión es psicológica. Por lo tanto no es reductible el instinto. Un instinto tiene un objeto fijo. Por ejemplo, el instinto de comer solo se puede satisfacer con comida. No se puede satisfacer con pintura. No se puede satisfacer yendo al cine. No se puede satisfacer follando. Solo se puede satisfacer comiéndose. El instinto tiene un solo objeto que lo colma. Pero la pulsión no. La pulsión tiene una inquietud, pero a la pulsión se le pueden dar distintos tipos de objetos. Y esto la distingue de un mero instinto. ¿Entienden esto? Pero es cierto que para Freud la base de la pulsión sigue siendo biológica. Casi que podríamos decir la pulsión es un instinto psicologizado. Es como si el instinto al manifestarse anímicamente se libera un poco de su objeto, tiene más plasticidad. Pero sin duda para Freud está ligado, muy ligado a lo biológico.
Y yo creo que este es el límite de Freud, pero bueno, dentro de su grandeza, ¿no? Porque claro, para Freud hay pasiones, y hay muchas pasiones, pero esencial, sintetiza un proceso de 50 años de investigación en 2 minutos, ¿eh? No empezó con esto, a esto llegó a lo largo de dudar, poner en cuestión, afirmar una cosa, luego cambiarla. La pasión básica, que es la madre de todas las otras pasiones, para Freud es la sexualidad. Pero en Freud sexualidad tampoco es lo que entendemos normalmente por sexualidad, ni lo que la gente hasta Freud entendió por sexualidad. Porque la gente hasta Freud entendió por sexualidad aquel deseo que se despierta cuando llegamos a un desarrollo biológico de la sexualidad. Hasta Freud, los niños eran ángeles. Y el sexo comienza a partir de la adolescencia. Porque en Occidente, hasta Freud, la sexualidad... Claro, hoy no, porque esto les va a sonar porque vivimos en un mundo freudiano. Hasta Freud, sexualidad y genitalidad era lo mismo. Pero Freud fue el primero que rompió con esto. Y fue un agente de lo que podríamos llamar liberación sexual. Enorme. Esto es otra cosa que le debemos a Freud. Hasta quien odia a Freud no puede no dejar de agradecerle que gracias a Freud la aproximación, al menos intelectual y vital también, a la sexualidad ha cambiado radicalmente. Las mujeres debieran ser las más agradecidas. Porque si hablan de que Occidente se diferencia de otras culturas, esto tiene que ver con Freud. Sin Freud no pasaría esto. Porque Freud fue el primero que dijo que la pulsión sexual es básica. Es la pasión del alma por excelencia, que en el fondo es erótica, que viene de eros, que es el amor. Y el amor es el intento de encontrar una satisfacción que da plenitud al alma. Y su manifestación básica, primaria, de la cual surgen todas las demás como derivados, como transformaciones. Pero la materia de toda la transformación es la búsqueda de placer erótico, que no es solo genital. De tal manera que para Freud la palabra sexualidad se extiende, deja de ser chico o chica, o chico y chico, o chica y chica, frotándose uno contra otros de la cintura para abajo. Mucho menos. La sexualidad puede ser un roce de mano. La sexualidad está todo el cuerpo, es usado por la psique como un elemento de gratificación. Freud ve sexualidad ya en el bebé. Freud ve que el bebé que mama responde a 2 pulsiones. Primero, un instinto puramente biológico, que es alimentarse. Pero no solo hay un instinto biológico, hay una pulsión psicológica. Lo que le mueve, por lo tanto, no es solo hambre, que sería pura biología, sino búsqueda de placer y de amor. De ahí que mamar la teta no es solo comer, es una autorrealización erótica. Y por lo tanto, para Freud el erotismo comienza en el mismo momento de nacer. Se nace eróticamente. No es que recién a los 14 años empieza. ¿Esto qué presupone? Pues presupone que Freud tiene que elaborar una teoría que fue combatida, ahí ya era el diablo directamente, que es la teoría de que en los niños hay sexualidad. La teoría de la sexualidad infantil, nunca se había hecho una cosa así, nunca, era impensable, la gente veía un depravado inmundo decir que estos angelotes sin sexo son seres de deseos, seres que buscan gratificación erótica, que la relación con la madre es una relación de búsqueda de placer, que la madre es el primer objetivo erótico de todo ser viviente, chico o chica, y que hay sexualidad aun cuando no hay todavía desarrollo pleno de la genitalidad, y que por lo tanto el sexo no se relaciona con los genitales, está libre de toda genitalidad. Que la sexualidad tiene por lo tanto que ver también con el elemento fantasía, y que el elemento fantasía no es heterosexual, no es chico y chico que se desean para reproducir la especie, el deseo es anterior a toda reproducción, está libre de la reproducción. Solo en una fase del desarrollo de la sexualidad empieza a manifestarse genitalmente, pero no es de hecho
genital. Eso es muy fuerte. Y evidentemente todos los dogmas de la Iglesia se ven atacados otra vez. ¿Qué dice la Iglesia? Los creó hombre y mujer para que se reproduzcan. ¿Qué dice la Iglesia? El sexo es un medio de reproducción y todo lo que no sea eso es pecado. Pues para Freud eso que la Iglesia llama pecado es la naturaleza esencial de la psique. Vaya, porque hay que tener huevos para decirlo. ¿Vale? Que sí cambian las cosas. Y claro, hoy nos parece una idea divertida, en su momento llevaba a la persecución más extrema, pero lo percibe, empieza, evidentemente solo lo puede percibir porque tienes la idea, si no, no lo percibes. Hoy lo vemos todos, claro, por la idea de Freud. Sin Freud no lo vería nadie. Durante 2000 años no lo vio nadie. O sea que no se ve tan fácil, se ve solo cuando hay una idea que permite verlo, y Freud forjó esta idea. Quiero que vean que era un creador, que no era un... no importa que luego sea verdad o no la idea, pero permitió acercarse a algo de una manera que se veía una profundidad que antes no había. Y así Freud, voy muy rápido, formula una idea básica, y es que si se llama perversión, como se ha llamado siempre, toda expresión sexual que no sea genital y que no conduzca a la reproducción, Freud vio que la sexualidad infantil, que no puede ser reproductiva porque todavía no hay desarrollo genital, es esencialmente perversa. Perversa quiere decir que se satisface de otras maneras no relacionadas con la reproducción. Se satisface bucalmente, se satisface analmente. Es decir, Freud empieza a desarrollar esto que hoy es tan común, la teoría de las zonas erógenas. Se la sacó de la manga Freud. Hay zonas erógenas. Hay zonas del cuerpo identificadas como fuentes de placer, y no son las genitales. Genital a partir de una edad, pero ha habido sexo mucho antes, ha habido sexo todo el tiempo. Es que para Freud, todo el tiempo, no hay nada que no sea sexo. A donde mire lo ve. Pero acierta. Como decía mi amiga Scorpio, piensa mal y acertarás. Y acierta. Se acercó para buscar información, piensa mal, ya acertarás. O sea, Freud empieza a revelar todos los trasfondos más oscuros y menos morales, o si quieren llamarlos así, más inmorales, para la moral de la época, que por lo tanto chocaban con toda la idea y la ideología reinante. Hay una sexualidad infantil que perdura a lo largo de toda la vida, cuidado, solo que perdura como nuestra infancia perdura en nosotros, ¿no? Yo ya no soy un niño, pero la infancia está como un reino al que regresa por momentos la fantasía. Yo ya no vivo como un niño, pero sí puedo, ante un problema grande que no sé afrontar, comportarme como un niño. Aunque he superado a la infancia, se puede regresar a fases infantiles de conducta. Bueno, aunque uno como adulto pueda ya tener una sexualidad, nunca exclusivamente, pero básicamente genital, las fases previas siguen existiendo. Y hay momentos en la vida en que la sexualidad remonta a sus fuentes. Aunque tú creas que el río ya no está allí, siempre retorna a su cauce cuando se encuentra un dique. Y por lo tanto no está acabada. Está viviendo en todos esta forma de desear perversamente. Pero es que no solo es perversa, sino que puede tener infinidad de objetos distintos. Es decir, todo puede ser objeto de gratificación. Es tan a diferencia del instinto, que es fijo, busca siempre el mismo objeto y no cambia, lo entienden a esto, ¿no? El deseo, que no es una palabra de Freud, es de Lacan, pero bueno, podemos usar. El deseo es plástico. Y la aspiración a un objeto puede sustituirse por otro y transformarse, y como plastilina, pasar de un objeto a otro distinto de forma y distinto de tipo. Y esta plasticidad, digamos así, que el instinto no tiene, es lo que Freud llama amorfo, sin formas, con la posibilidad de obtener miles de formas. ¿Se entiende esto? Se puede decir, hombre, como todos lo saben, ¿no? Si no hay un tío, hay un consolador. Es una broma.
A veces no hace falta ni un consolador, a veces hace falta simplemente poner una música y toda la descarga va por el lado musical que está sustituyendo un objeto. Esto con el instinto es imposible, pero en la psique sí. Conocen el caso, que no hay patología aquí, como verán, porque están todos seres humanos, ¿no? Pero el fetichista obtiene gratificación simplemente con un objeto, con una prenda, no con la persona, no con el cuerpo ajeno. De repente, un objeto puede sustituir y ser la fuente del placer de ese deseo. En un instinto no bastaría, en el instinto de reproducción no te puede servir las bragas de una persona, no te vas a reproducir. Pero para el deseo sí, y en la infancia esto es básico. En la infancia el niño, a través de su relación con todo su mundo, mantiene una relación erótica de gratificación. Con todo su mundo, ni siquiera con el mundo humano específicamente. Y por lo tanto la sexualidad infantil, que permanece a lo largo de la vida, es perversa y polimorfa. Eso es fuertísimo. Cuando en este momento se creen que los niños son ángeles inocentes, que el sexo empieza a los 13, 12, 14 años, y que el sexo es señor y señora y penetración y punto, ¿no? No. Esto es una forma derivada de sexualidad y también obtenida por represión cultural. Hombre, es grandioso todo. Es grandioso porque la sexualidad básicamente en su origen, un origen que sigue alimentando a la fuente, es perversa, polimorfa y bisexual. Otra cosa que en su tiempo era indispensable. Es decir, no hay un eros puramente homosexual ni un eros puramente heterosexual. El eros puede asumir cualquiera de las formas. Estamos hablando de 1890, 1900, ¿eh? Lo que pasa es que en su evolución individual es cierto que luego puede instalarse una forma de amor. Normalmente la forma decantada de acuerdo a las prescripciones de la cultura en la que se vive. De tal manera que las otras formas quedan como resultado de algún tipo de proceso, de algún tipo de dificultad, por la cual la sexualidad que iba hacia una vía llamada normal, al no acceder, retorna a formas básicas, previas, anteriores, pero no sacadas de la nada, están en todo el mundo, que serían lo que se llaman perversiones sexuales. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, para Freud, entre una persona llamada normal y una persona llamada anormal, no hay una diferencia estoy hablando en conductas sexuales, sino que hay una diferencia de inclinación dentro de una naturalidad bisexual, polimorfa, perversa, inherente a la naturaleza humana. ¿Comprenden lo que esto significa? Freud ve la situación de la mujer. Freud tiene conciencia de que la histeria no es exclusivamente femenina, pero es mayormente femenina. ¿Por qué? Porque la situación de la mujer en el mundo victoriano le impone tal grado de represión a su naturaleza sexual que lo reprimido, lo negado, ya sabemos que se manifiesta en síntomas. Freud ve esto. No hay algo esencial en la mujer, no, pero hay algo cultural. La mujer está obligada, más en su época todavía, a negar su sexualidad, a vivir ignorante de su sexualidad. Todo esto puede llevar a un proceso de que se vuelva tan inconsciente, que se tenga tal rechazo, que todo ese anhelo de placer, esa pulsión reprimida, empieza a originar síntomas. No es tan loco lo que dice, pero en su momento era como una locura. Entonces, si las mujeres han nacido para ser mujeres de sus maridos, para desear a un solo hombre, realizarse en la maternidad, ¿qué está diciendo este hombre? Está atacando la moral plena de la pequeña burguesía y de la gran burguesía. Está mostrando que hasta los reyes, que hasta los papas, que hasta los nobles, que hasta los grandes modelos sociales son criaturas sexuales. Y esto era inconcebible. ¿Se entiende esto? Bueno, este es uno de los grandes aportes de Freud, que aunque tú no seas freudiano no puedes sino quitarte el sombrero, porque ha sido un elemento de liberación. Se ha podido hablar, se ha podido estudiar, se ha podido expresar. Todavía hay gente que se encuentra con dificultades con este tema,
pero realmente vivimos un mundo mucho más permisivo. Es decir, ha entrado en la conciencia colectiva la posibilidad de vivir la sexualidad como un fenómeno saludable y no como un fenómeno condenable. ¿Se entiende esto? Y si Freud hubiera tenido razón, pues digamos que el psicoanálisis ha ahorrado una cantidad de neurosis. Quiero decir que la posibilidad de histeria en una sociedad represiva es muchísimo más. Por lo tanto, revalúa la posición de la sexualidad que para Jung se transforma casi para Freud en una obsesión. Para Freud todo tiene que llevar finalmente así destapas, en su esencia, detrás de toda manifestación psíquica patológica, hay sexualidad reprimida. Pero él está fascinado por esta idea, es lo prohibido. Freud se siente atraído. ¿Y qué es lo máximamente prohibido en Viena? Lo máximamente prohibido es la sexualidad. Y ahí su pasión. Él considera que cuando sus discípulos niegan esto, ya no son más sus discípulos. Él considera que hay una traición al psicoanálisis cuando se busca cualquier otro impulso, porque él cree que la clave está en lo más prohibido. Él considera que Adler, o más tarde Jung, se han vendido al sistema. Dicen, sí, ellos, habiendo tomado elementos, lo cuentan de una manera que el sistema los va a aceptar, porque no van al urticante. Y por supuesto, el sistema está dispuesto a aceptar cualquier cosa menos lo más prohibido. Adler va a vender enseguida, como ocurrió, porque entonces hace que ya no se atienda más a la sexualidad, que se atienda todo a mecánicas del yo. Es más aceptable para la sociedad tal. Jung habla de fenómenos espirituales. ¿Qué quiere más la burguesía y la clase dominante? Que se hable de que no sexo, sino espíritu. Esto viene muy bien. Son traidores, dice. Se han desviado del camino auténtico de la psique, que es llegar a lo más revulsivo. Y en ese punto uno puede entender a Freud, que lo viera así. Ellos hacen una cosa light que el sistema va a tomar justamente porque les da razones para atacar a la teoría sexual, que era el tema más picante de su momento. Freud, con esta idea de la psique como capas de distinta profundidad, crea la imagen fundamental para todo el siglo XX de la psique como estratos. Es decir, una imagen, topos quiere decir lugar en griego. Pues un dolor tópico, un dolor localizado, o aquí o aquí. Cuando es generalizado ya no es tópico. La gripe, por ejemplo, no da un dolor tópico. Pero un dolor de dientes es tópico, está en el sitio. Cuando es tópico, vas al sitio, pones ahí la anestesia y funciona. ¿Se entienden, no? Para que vean que tópico se usa en común. Lugar común, por eso decimos es un tópico lo que está diciendo este hombre. De topos, de lugar. Esta es la idea de Freud. La psique es como un topos, tiene una topología, es como un territorio, tiene mapa. Y este mapa habla de estratos de profundidad. Y Freud crea la primera tópica de la psique. Fíjense qué idea que tenía, de lo invisible. Y en la primera tópica, que es la que rige en su obra hasta 1923, la psique se divide, como quien diría, estamos hablando metafóricamente, en tres zonas. Lo que él llama lo consciente, el ego. La conciencia, que es la capa más superficial de la psique. Está en contacto directo con los sentidos, por ejemplo. O sea que el yo se informa del mundo a través del aparato sensorial y está en contacto con lo que él llama la realidad exterior. Es decir, Descartes, ¿no? La sustancia extensa. Es la parte de la psique que está en contacto directo con la sustancia extensa. Pero, detrás de eso, hay una zona que él llama preconsciente. Y lo preconsciente no es lo consciente, pero está al lado de lo consciente. Lo preconsciente es la zona de lo olvidado, pero recordable. Es como el bolsillo donde guardo las cosas que necesito, y cuando las necesito las saco del bolsillo. Y luego la capa profunda, con lo cual la conciencia no llega directamente a la capa más profunda, sino pasando por el preconsciente. El preconsciente es, por lo tanto, como un pasillo entre la zona más exterior y la más profunda. Y nada, no puede llegar el yo a lo más profundo, ¿cierto? Si no lo encuentra a través del corredor.
Y esa zona más profunda es lo que él llama lo inconsciente. O sea que lo inconsciente y lo preconsciente no son lo mismo. ¿Y qué es lo inconsciente? Lo inconsciente no es lo olvidado. Lo inconsciente es lo reprimido. ¿Qué habita en lo inconsciente? Las pulsiones en estado puro. Los deseos inconfesables. Y los deseos que no dependen de ti, además. Son deseos del alma, profundamente ligados al cuerpo. Pero no solo las pulsiones, que son motores, Pulsión es algo que está todo el tiempo en acción. Así que la psique es algo vivo, en movimiento, no quieto, no calmo, no es como un esqueleto. No, es un caldero, una caldera en continua ebullición, pero no solo están las pulsiones. Todos los elementos que el yo no ha podido aceptar por doloroso y que por lo tanto es negado y desaparece de la conciencia como si no existiera. Claro, no puede desaparecer del alma, puede desaparecer del yo, pero no del alma. Van directamente al saco del inconsciente, que es allí, para Freud, donde está la raíz, la causa del síntoma. El síntoma es la manifestación en el cuerpo, por lo tanto no pasa por un darse cuenta, solo aparece como un objeto percibido. ¿De qué? De lo reprimido. ¿Comprenden esto? Hay una explicación, por lo tanto. No es simplemente que al histérico se le habla de algo y desaparece, es que desaparece porque al hacer consciente lo inconsciente, puesto que el inconsciente era la causa del síntoma, una vez que se ha vuelto consciente ya no hay más síntomas. Pero para esto tuvo que inventarse esta teoría de los estratos, que no existía. ¿Se entiende esto? ¿Cómo puede el inconsciente hacerse Recuerden que esté en el cuerpo no es hacerse consciente, Estar en el cuerpo es vivir una situación en la que yo no digo yo, digo eso. ¿Me entiende? Eso lo expliqué los otros días, ¿no? No, hacer consciente es que donde había eso, tiene que haber yo. Y mientras haya una parálisis no digo yo estoy paralítico, pero no digo que la parálisis soy yo. Solo cuando puedo reconocerme en ello, y ello ya no está más como parálisis, hay conciencia y no hay síntoma. O sea que el síntoma y lo inconsciente es prácticamente lo mismo. Sí, pero me doy cuenta de que tengo un síntoma, sí, pero no te das cuenta de que eres tú. Eso no es ser consciente, eso es tenerlo fuera. Hacer consciente es volverlo psíquico. La conciencia es psíquica, por lo tanto. ¿Se entiende esto? Sí, pero yo me doy cuenta de que no veo y de que hay un síntoma, sí, pero no te das cuenta de que eres tú. Y lo llamas eso. Y hasta que el eso no se haya vuelto yo, sigue siendo inconsciente. ¿Lo entienden, no? Es decir, hasta que no haya entrado en uno. Mientras siga estando fuera, no hay conciencia. Es como la gente que cree que con nombrar su problema lo tiene consciente. No. Sigue siendo un eso que tiene nombre. Todavía no hay ninguna apropiación y responsabilización y transformación de la actitud. ¿Sí? Yo sé que mi problema es sexual, sigue siendo inconsciente. No lo sientes, no entra en ti. Lo mencionas como una cosa que está en el sótano. Eso no es ser. Hoy en día la gente cree que ser consciente es poner rótulos a la gente. ¿Qué va? Es comértelo. Es entrar en ello y que entre en ti. Ser consciente, por lo tanto, tendrá mucho más que ver con emociones que con rótulos. Esta tendencia de que le he puesto un nombre, ya está. No, has puesto un nombre en el cajón, pero todavía no te has topado con lo que hay en el cajón. Has encerrado un bicho que no sabes qué es en un cuarto, pero no abres la puerta y te lo topas. Cuando te lo topas es mucho más que ponerle nombre, ¿Se entiende? Más o menos la idea. Por lo tanto, el análisis es esto, el intento de que el yo, llevar al yo lo inconsciente. Deshacer la represión, levantar la represión, como dicen los psicoanalistas. Pero claro, no es fácil, porque por algo es reprimido. Es reprimido porque el yo no puede tomar contacto con ello sin herida. En realidad lo reprimido es la herida. Es decir, la herida es la represión que vuelve reprimido a lo reprimido.
Levantar la represión luego no es un fenómeno gozoso, es un fenómeno doloroso y por lo tanto altamente emotivo. Nada puede llegar a la conciencia si no atraviesa la barrera de las emociones. De hecho, para Freud, lo reprimido no suele ser un acontecimiento. Lo reprimido suele ser la experiencia emocional de un acontecimiento. Sí, puede pasar algo tremendo en tu vida y tú puedes tener la imagen de lo que pasó sin ningún sentimiento. Eso no es tenerlo consciente. Lo que se ha vuelto inconsciente es la carga energética de pasión que estaba asociada. Y queda una imagen suelta que no conmueve porque toda la conmoción es lo reprimido. ¿Se entiende? Yo me acuerdo, no te acuerdas. Simplemente pones como un cuadro, como una película. Recordar es revivir. No simplemente saber que había una escena, ponerle un nombre y está fuera de mí. El único recuerdo, por lo tanto, que libera la reminiscencia. Cuando la reminiscencia deja de ser una reminiscencia y es volver a vivir, entonces se produce la de represión. O lo que en la primera fase del psicoanálisis él llamaba la catarsis. Catarsis quiere decir purificación, limpieza, transformación. La catarsis viene en el encuentro con lo reprimido. Al ponerle un nombre no hay catarsis. ¿Se entiende esto? Freud ve que realmente lo conflictivo no son hechos externos. Por ejemplo, me violaron cuando era chiquito. No es el hecho en sí de la violación, sino todo el conjunto de emociones tremendas y conflictivas padecidas en el hecho. Entonces, yo puedo recordar que me violaron y dejarme frío, pero todo el dolor, la rabia, la angustia no tiene expresión en mí. Eso es lo reprimido. Y generará síntomas, generará conductas compulsivas que no sabré dónde viene, o no, si yo me acuerdo. Te acuerdas como algo que le pasó a otro. Pero toda la emoción vivida sigue estando contenido. O sea, lo reprimido es lo psíquico, no lo físico. ¿Se entiende? Por esto es una teoría psicológica realmente, no es una teoría física de Freud. Por eso es el padre de la psicología profunda. Comprenden que hay que separar, porque hay mucha gente que dice, sí, pero Freud se queda encallado en los hechos. No. Freud habla de que los hechos, si no hay hechos que decanten traumas, no va a haber traumas. Pero el trauma no es solo un hecho exterior, es el voltaje emocional que se vive en el hecho exterior. Uno de los procesos más claros de la represión para Freud es separar la energía de la imagen, preservar la imagen en la conciencia, pero sin esa energía. Pues esa energía reprimida es la que forma el síntoma. Por lo tanto, no basta con revivirla, recordar la imagen, sino liberar toda la emoción que ha acompañado a la imagen. Entienden que el proceso de psicoanálisis, que la gente dice es tan mental, el que lo dice no tiene idea de lo que habla. No sabe lo que habla. Dice, no, pues si psicoanálisis es hablar, es sentar, es puramente mental. No tiene idea de lo que es un análisis. Tiene la fantasía del ignorante, de lo que teme, encubierto como un acto de pura verbalidad. La palabra tiene un poder tal que cuando convoca a la experiencia, irrumpe de una manera tremenda. Vaya si no se llora en una terapia, joder. Se llora, se grita, se desmaya, se desespera uno. Y es justamente lo que cura. Si no hay nada de eso, no hay terapia. Así que el que dice, ay, el psicoanálisis pura palabra, pura, no sabe de lo que habla. No tiene ni la menor idea. Es revivir. Y es morir, por lo tanto. Porque en cuanto eso vive, tú mueres. Tú como eras hasta entonces ya mueres. Entienden que la idea de Freud es una gran transformación producida por la integración de pasiones que en el fondo no es sino la integración de sexualidad. No física. Tan poco física es que él le pone nombre, la llama libido, para distinguirlo del sexo como biología. La libido es el sexo psicologizado, el sexo el alma sexual. El alma es erótica, el alma es bisexual además. Pero el yo puede identificarse con una forma u otra. ¿Entienden esto, no? Pero Freud no se queda solo ahí.
La primera tópica, que es importante, yo, preconsciente e inconsciente, es enriquecida por una segunda tópica, que es la que predomina hasta hoy en el psicoanálisis. Porque surge una pregunta que es la que me hizo Tony, que no sé por qué no habrá venido hoy, Jimena, que es, pero si yo no reprimo, yo no reprimo, yo no me doy cuenta de cuando reprimo. ¿Se acuerdan que lo reprimido siempre que hay una aproximación genera, esto lo expliqué, resistencia? La resistencia, claro, Freud se da cuenta de esto, de que la persona, aún queriendo con toda su voluntad acceder a lo reprimido, padece resistencia. O sea, no la hace la persona. Si el yo la hiciera, la podría deshacer. Si yo miento, yo puedo decir la verdad. Pero si no sé que miento, no puedo decir la verdad porque ni siquiera sé que miento. ¿Entienden la diferencia? Freud ahí empieza a darse cuenta de que no es un tema solo del yo. Que el yo no es el sujeto de la represión, sino que se ve obligado. Hay algo que reprime que no es el yo. Es decir, que la represión también brota de lo inconsciente. Pero esto es absurdo, porque si es inconsciente lleno de deseos, y a donde va lo reprimido lo llamamos ello, que es el nombre que le dio Freud, ¿cómo el ello va a reprimir al ello? Si el ello lo que quiere es gratificarse. De hecho, para Freud el principio que rige todo el mundo del ello se llama principio de placer. Y la zona más inconsciente del alma se mueve solo en la aspiración al placer, no entiende otra razón. El yo se mueve por otro principio. El yo que toca de cara al fuera se mueve por un principio distinto que Freud llama principio de realidad. Es aprendido, es tomado de la cultura. Es tomado de la cultura y del funcionar con el mundo exterior. El yo se da cuenta de que hay una realidad. Y hay un choque entre el anhelo de placer del ello y el principio de realidad. ¿Entienden esto? Del yo. Vamos a poner muy simplemente, ¿no? Yo puedo sentir mucho hambre y muchas ganas de comer y por lo tanto me abalanzaría sobre esta comida, pero puedo saber, por la información que tengo, que esto es veneno. Y entonces, ante el deseo ciego de comerlo, yo sé que esto me va a hacer mal y postergo la satisfacción del deseo. Ahí está el yo con su principio de realidad reaccionando. En el fondo el yo sirve al ello. Posterga, pero le preserva para luego gratificarlo, ¿se entiende, no? Está al servicio del ello, aunque sea distinto. Pero el que reprime no es el yo. Uno a veces no quiere la represión, pero la padece. Uno no quiere resistirse, pero le aparece la resistencia. Uno llega al momento en que la terapia va avanzando y a uno involuntariamente y con la mejor buena voluntad, uno empieza a sentirse estancado, que no tiene ganas, que se ha olvidado de la hora, y va encontrando razones para no ir. Uno quiere ir, pero es superior a uno que no puede ir. Eso son las resistencias. Y para Freud la resistencia es lo primero que hay que ir integrando para poder reprimir. La resistencia es señal de algo, pero no depende del yo. Y entonces es ahí cuando se da cuenta de que lo inconsciente no es solo ello. Hay una tercera zona que, si bien ha surgido del ello y que arraiga en el ello, no es idéntica al ello. Y a esa tercera zona él la llama super yo. Y el super yo es una compulsión y por lo tanto no una elección a tener que dar una talla moral e ideal compulsiva y por lo tanto tan poco consciente como los deseos del ello. Y el yo no es el que reprime es el super yo. Y el que se resiste es el super yo. Y el yo puede querer, pero el super yo no le deja. ¿Entienden esto? Esta es la observación que tenía razón cuando me decía, pero si yo no soy el que reprime, yo no me doy cuenta de reprimir nada. Y es cierto, uno no lo advierte, se reprime en uno.
Y esto ojalá lo entendieran, porque entonces se acabarían los buenos consejos que los pocos psicológicos dan todo el tiempo a todo el mundo, como, pero no te preocupes, pero no pienses, pero alégrate, como si todo dependiera de yo. Una persona que sabe no dice esas bobadas ni tiene una falta de respeto tan grande ante el alma, por una superficialidad. ¿Estás triste? Pues no lo pienses, como si fuera cuestión del yo. Yo decido no pensarlo y desaparece. Esto es brutal, esto es de una ceguera increíble. Estás triste, pero venga, hombre, alégrate. Si tú quieres, puedes. Justamente la esencia del psicoanálisis es mostrar la impotencia del yo. Y a un yo impotente proponerle tareas que no puedes no es ayudarle. Es someterlo a la angustia aún mayor de no poder. ¿Y por qué no puedo yo lo que el ello quiere? Porque el super yo no lo permite. Pero, y aquí está genial, es genial Freud. El super yo, el ello, nace con nosotros. Dicho de otra manera, nosotros nacemos del ello. Es decir, el niño llega sin yo prácticamente. El niño es puro deseo. Es puro ello. En el niño no hay yo, no hay sujeto. En el niño, digo en el bebé. El bebé no tiene conciencia de yo, no hay un sujeto. Lo es todo, es pura compulsión. Pero aparece el yo. El yo tiene historia, el ello no tiene historia. Por eso Freud va a decir, el ello no conoce el tiempo. El ello no conoce tiempo, no conoce antes ni conoce después. El ello es permanentemente ahistórico. Y todas las repeticiones propias de las compulsiones son ahistóricas porque vienen del ello. En el ello el tiempo no ha pasado. El ello busca gratificación ya. No le hables de mañana, como a los niños pequeños, ¿no? Que lloran porque lo quieren ya, lo quieren, y tú dices, no, espera, no pueden esperar. El ello no sabe de tiempo, no sabe de nada, no sabe de límite. El ello no conoce el no. Esto también es de Freud. El ello no sabe lo que es la negación. El ello es puro sí y puro ya. Qué imagen del ser humano. O sea que el ser humano realmente es una criatura de pasiones instintivas inerradicables. Pero el ello surge y el ello se va formando en la relación, evidentemente infantil, con el entorno. Pero el ser humano no solo se relaciona con el entorno, sino que a través del entorno recibe implícitamente grandes parámetros culturales. Y por lo tanto no solo te condiciona el medio ambiente físico, sino hay un factor condicionante importante, aunque no se advierte, que es cultural. Y ese condicionamiento cultural, que no es consciente, es lo que origina del ello una zona que se separa y que representa los valores e instancias culturales, morales, religiosos que forman el superello. Y el superello puede volverse contra el yo de una manera terrible, terrible. Por eso Freud habla de las servidumbres o esclavitud del yo, es muy bonito. Es decir, el yo se encuentra atrapado por distintos amos, tratando todo el tiempo de lograr un equilibrio. Por un lado, las demandas del ello, que son brutales. Por el otro lado, las exigencias de la realidad exterior. Y por el otro lado, las demandas del superyo. Y es esclavo de estos tres. Y cualquiera de estos tres, sobre todo el ello o el superyo, pueden ser la fuente de todos los martirios. O sea que a veces no solo se sufre por el deseo reprimido, se sufre por la voz terriblemente exigente y despiadada del superyo. Para Freud, por ejemplo, el suicida y el depresivo no está tanto invadido por el ello como a merced de un superyo despiadado que lo aniquila, lo reduce continuamente, le niega, y la persona llega a estar aterrorizada por la culpa. La culpa es superyo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el superyo es histórico.
Porque por lo que se puede sentir culpable una persona del 2008 no es por lo que se sentía culpable una persona de 1900. El superyo, por lo tanto, es históricamente, psíquicamente. ¿Se entiende? Y es cultural. Y evoluciona. Pero siempre mantiene un papel de represor. Pero los contenidos a partir de los cuales represor son contenidos culturales. Con lo cual ya Freud introduce una visión histórica de la psique. Sí, lo histórico es el ello. Lo que tiene una historia personal es el yo, pero el superello es una historia colectiva. Como verán, Jung no salió de la nada. Cuando más lee uno a Freud, encuentra que ya estaba todo en él. Igual no sacado a primer plano, pero estaba todo en él. Todo. Los demás tomaron algo que en él estaba en el fondo y lo pusieron en primer plano. Freud habla de esta herencia cultural que puede ser aún más importante que la herencia genética. En el superyo hay ideas, sin tener la formulación clara de ideas racionales, discutidas, ¿no? Hay esquemas de conductas como qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué es ser bueno, qué es ser justo, que torturan al yo, lo martirizan, pueden llevarlo al suicidio. De hecho, y la resistencia tiene que ver con es el superyo el que se resiste. Y el yo pobre no le queda más remedio que padecer la angustia cuando se acerca a un síntoma, a un contenido feo, porque la angustia se genera por el superyo que está reclamando dar la talla, vamos a decir así, de la perfección. De la perfección. Bueno, depende, hay gente con un superyo súper desarrollado, hay gente con un superyo menos desarrollado, hay gente más... La obsesión es característica de un alto grado de superyo. Si en todo el mundo están las tres zonas, el peso de las zonas depende de la constitución individual. Desde la naturaleza con la que se nace, el tipo de educación, etcétera. En algunos predomina excesivamente el superyo y en otros menos. Hay personas que son más pasotas, ¿no? No es que no haya una exigencia, pero que les es más fácil eludir la exigencia. Y le es más difícil tener que afrontar las responsabilidades. El pasota. Pues en el pasota indudablemente predomina más el ello que el superyo. Y se encuentra con un montón de problemas también, ¿eh? Pero hay gente en la que predomina el superyo y por lo tanto la obsesión permanente de tener que estar dando la talla, de tener que estar siendo la imposibilidad de relajarse, la imposibilidad de pasar y por lo tanto las obsesiones, las conductas de castigo, debo, tengo que no es el yo, pobrecito, el yo se encuentra ante la tormenta de rayos y centellas que le dicen debo, el pobre ahí es un esclavo. O sea, la persona no es que quiera limpiar la casa 40 veces al día, es que si no lo hace, padece un ataque de angustia, de ansiedad terrible generada por el superyo. ¿No entienden a esto? Lo ve Freud, el yo está entre estas dos barreras psíquicas, estos dos terrenos ajenos, y encima el tercero que es la realidad exterior. Un coche que viene contra mí, el yo tiene que reaccionar, saltar, salir de ahí. Esto no es una instancia psíquica, es el mundo que es como es. Pero por el otro lado, esa voz psíquica que te dice el diablito, ¿no? Que sería el ello. Y el angelito, que sería el superyo. Y tú a tres frentes, ¿no? Un angelito, no, el angelito de los curas, que es el representante de la iglesia o de la moral o de la talla social. Bueno, aquí Freud pega un salto grandioso porque llega el momento de afrontar, por lo tanto, el tema de la moralidad y de la cultura, que no es un tema individual. La moral no es cuestión de las personas. Toda persona está atenazada por algún tipo de moral, pero la moral es un producto histórico y es un producto que afecta a una cultura. Quiero decir, uno no puede elegir la moral, uno la padece. Y la moral ni siquiera depende de los padres, porque los padres transmiten sin saberlo el superyo.
El padre conscientemente puede querer educarte como quiere, pero sin darse cuenta, su super yo pasa contenidos al super yo del hijo. Por eso todo tu intento por ser buen padre no sirve para nada, porque educas con lo que eres, no con lo que piensas que tienes que hacer. Un padre reprimido, por mucho que quiera alentar la represión de su hijo, no puede sino ser el ser reprimido. Y esto afecta mucho más que lo que intente hacer. ¿Se entiende? Los buenos propósitos no sirven para nada. Con el psicoanálisis caes en esto, los buenos propósitos, no sirven absolutamente para nada. Son mentiras, son intentos de mantener acallado al superyo. Son como estas promesas, bueno, sí, lo haré, para que se calle esa voz terrible, pero no es la verdad de uno mismo. La verdad del yo es empezar a afrontar los vínculos con lo que yo no soy, pero está en mí. La crítica a la cultura que hace Freud es monumental, y también lo condena, todo Freud es condenable, todo Freud es un marginal, es contra, por eso se ha perseguido tanto, ¿no? Porque ¿qué es para Freud la moral? La moral es un arma de represión. Y la moral es antigua. La moral tiene historia. ¿Cómo ha surgido la moral? La moral ha surgido de la represión. Pero a su vez, una vez hecha, es el arma de represión de todas las generaciones posteriores. O sea que, si bien surge de la represión, luego se transforma en elementos de represión. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cómo surge? Claro, aquí Freud tiene que inventarse cosas. Porque preguntarse cómo surge la represión es preguntarse cómo surge la civilización. ¿Y cómo puedes estudiar cómo surge la civilización? Si a donde quiera que mires ya hay civilización. Tiene que inventar, tiene que crear, y crea una hipótesis. Como todo Freud es alucinante, Por ejemplo, Freud ha inventado esta imagen tan poderosa del niño perverso polimorfo. Oh, ¿te imaginas? El niño que es perverso polimorfo. Oh. Es que yo me lo veo ahí caminando al niño perverso polimorfo, como el muñeco diabólico de una película. Pues se inventa una teoría tremenda. Claro, dice, el hombre es un animal social. Y es social la moral, pero para él la primera base de la sociedad es la familia. Otra vez el hecho biológico, ¿no? Y en la familia aparece desde el primer momento el impulso erótico. El eros está desde siempre. El niño ya es una criatura erótica sin saberlo. ¿Y qué desea el hijo? Desea la madre. Desea el placer. Pero la primera forma de placer es la madre, porque da el pecho y porque acaricia, el niño toma conciencia de su cuerpo eróticamente. Al lavar al niño se despierta todo el erotismo de su cuerpo. Es gracias a la caricia del otro que el niño descubre su cuerpo. Luego la relación con los padres, que son los que están ahí cerca, no porque sean biológicamente padres, ¿no? No importa que tu madre se murió, quien hizo de madre ya es la madre psicológica. Quien te bañara, quien te acunara, quien te cuidara. No es una cuestión biológica lo que importa, es una cuestión social, en todo caso. ¿Qué va a pasar? Los hijos tienen un anhelo, un deseo tremendo por la madre, aunque no sabido. Y en el deseo por la madre, el mayor obstáculo, sin duda, es el padre. Y esto lo podemos ver en los niños pequeños. Claro que la sociedad, gracias a Freud, ha cambiado también, Pero si partimos de la estructura familiar en la época de Freud, es distinta. En la época de Freud todavía hay, pero en la época de Freud las mujeres estaban reducidas a un contexto familiar. Eran pocas las mujeres que podían trabajar. La mujer era la señora de y la madre de, punto. O sea que todo el ámbito doméstico era femenino. ¿Y los padres qué? Los padres estaban fuera trabajando. Por lo tanto, la relación con el padre era mediada para el niño. La primera, la más básica, la absoluta, es la relación materna. El padre aparece como la autoridad. No es que el padre sea la autoridad. El pobre padre de carne y hueso en esto no tiene nada que hacer. No le queda otra que representar para el niño el que viene de afuera.
más este tema común. Yo le diría a tu padre que te has portado mal. El padre no le queda más. El padre pasa a ser el primer portador del super-yo para el niño, mientras que con la madre la relación es mucho más desde el ego. Ahora bien, ¿qué diría Freud? ¿Qué pasa? En el ser humano no importa su época, su sexo, hay una historia inherente al hecho de ser humano. Todo ser humano vive un mito sin saberlo. Esto ya no es individual, esto es colectivo, esto es esencialmente humano. Y el mito que cada uno vive sin saberlo es el mito de Edipo. Edipo, aquel héroe griego que se casa con la madre, que mata al padre y se casa con la madre. Y cuando se entera, se arranca los ojos. Freud analiza este mito y empieza a reencontrar 1000 variaciones en la vida de cada individuo. Todo individuo aún, y por supuesto que esto es inconsciente. Nadie desea conscientemente a su mamá. Es más, si el super-yo te mataría, confesarte algo así. ¿Y por qué? ¿Por qué te mata? Porque hay una censura colectiva. Hay un deseo terrible de la madre, pero hay algo que lo frena. ¿Qué lo frena? La amenaza de la castración. La amenaza de perder tu poder si desafías el poder del padre. El padre, por lo tanto, aparece como el rival más grande que te evita ocupar su lugar bajo una amenaza atroz. Por supuesto que no es directa, pero sí que es la pérdida de poder. El niño tiene una enorme curiosidad sexual desde pequeño. Dice Freud, esto de que recién empieza en la adolescencia, no lo han visto porque no lo quieren ver. El niño, la sexualidad ocupa su vida desde muy pequeño. El fantaseo de cómo nacen los niños. ¿Y por qué los niños quieren saber cómo nacen los niños? Por el temor de un rival ante el objeto materno. El niño quiere saber porque tiene pánico de que aparezca otro niño será otro rival. Así que está el mito de una familia arquetípica, primordial, formada por un padre, una madre y unos hijos, donde los hijos desean a la madre y odian al padre. Lo aman por un lado, pero lo odian. El padre teme a los hijos, los ama, son sus hijos, pero los teme. Y los hermanos se ven como rivales entre sí. ¡Qué fuerte! Y a esto él lo llama la horda primitiva. Es que para Freud es dramático, la psique es dramática, a mí me encanta. Sí, el alma vuelve a Occidente a ser no teológica, sino psicológica, de la mano del deseo y de las pasiones más tremendas, no de las razones más lógicas, no, el alma llena de erotismo. Por eso la psique de los psicólogos con las ratas y esto, ha perdido el eros, ha perdido el alma. Una psicología sin alma. No digo que Freud tenga razón, pero tenía que entrar por ahí, él lo vio, las mujeres histéricas son reclamos de amor. Amor reprimido, erotismo puro. Erotismo fisicizado, en el fondo es lo que el alma quiere es amor. El amor es la fuente de placer, el amor es el par en el mundo. El alma no quiere razones, no quiere postergaciones, quiere par en el mundo. Y todo lo demás son excusas, todo lo demás son rodeos, todo lo demás es la fuente de las luchas. Bueno, la horda primitiva está formada por un padre, por una madre y por unos hijos. Entonces, según Freud, ocurrió algo, todo esto es imaginación, ¿verdad? Ocurrió algo terrible. En la horda primitiva, los hermanos se aliaron y mataron al padre. Y esta es la fuente de la culpa que se transmite de generación en generación. Aunque no lo sepamos, la culpa viene del delito primal que se cometió en la horda primordial de la que surge toda la humanidad. Mataron al padre y surgió el problema de quién sería el nuevo padre. Y comprendieron que si elegían un nuevo padre, volvería a ocurrir. Entonces decidieron negar la muerte del padre, y ese padre muerto se transformó en un Dios bueno,
que garantizaba que el delito no se iba a producir nunca más. Pero la única forma de que el delito no se produzca nunca más es mantener viva la amenaza del castigo. Y así surge Dios para Freud. De un delito primordial. Ese es el papel de la religión. El papel de la religión es mantener cohesionada la sociedad a través de una culpa. Por eso cuando Freud analiza al cristianismo a diferencia del judaísmo, dice, el judío vive con más culpa, que no es verdad, porque en el judío no existe ese tema, es más del cristiano, pero bueno, él lo vio así. Porque ha muerto el padre y se quiere olvidar a esto y el padre se ha vuelto un Dios, pero como el hombre no ha afrontado su culpa, porque la niega, la repercute de generación en generación. En el cristianismo, en cambio, se da otro mito. Se mata al hijo y al morir al hijo se limpia la culpa de haber matado al padre. Por eso dice Freud, finalmente es el cristianismo lo que marca la conciencia de Occidente, no es el judaísmo. Tenía que ser el cristianismo. ¿Por qué? Porque satisface una necesidad inconsciente del alma. No es porque es mejor religión, pero calma mucho más la culpa al haber sacrificado al hijo. Y en el sacrificio del hijo, los hombres han lavado, no la niegan, saben que hicieron un crimen, pero ha habido un sacrificio para colmar. Bueno, más allá de esto, lo interesante de Freud es que pasa del análisis del individuo al psicoanálisis de la cultura. Y ve que toda cultura solo puede basarse en un factor represivo. Pero a su vez se da cuenta de que la cultura es un bien para la humanidad. Pero ¿de dónde surge la cultura? Surge justamente de que los impulsos reprimidos del ego tienen capacidad de transformarse. Un impulso reprimido, y todos tenemos que reprimirlo, aparte de que seamos o no histéricos. No podemos vivir el ego. El ego es brutal, además nos mataría a nosotros. Necesariamente siempre hay una dosis de represión. Pero lo reprimido, como de Freud, puede transformarse de una manera no neurótica. Esa energía quitada al impulso puede sufrir una transformación, y Freud toma una palabra de la alquimia y la llama sublimación, el proceso por el cual algo denso se vuelve algo ligero. La sublimación es, por lo tanto, transformar lo pesado a base de operaciones alquímicas en gases, y lo que antes era duro ahora es ligero. Eso se llama sublimar. Era una sublimación de la libido. La libido separada de su objeto, si se sublima, origina el fenómeno artístico, el fenómeno científico y el fenómeno espiritual, que es, por lo tanto, las grandes realizaciones de la cultura, libido sublimada. Por lo tanto, toda cultura también es una expresión de erotismo, pero un erotismo que no se expresa impulsiva y directamente, sino que se refina y encuentra una satisfacción con un objeto sustitutivo. La cultura, por lo tanto, es una expresión instintiva, pero no pura, no brutal, sino refinada. Lo que pasa es que hay individuos en los que no se produce la sublimación. Por lo tanto, toda civilización necesariamente va a contar con un porcentaje de personas que ante la represión tienen que responder con neurosis o con psicosis. La neurosis y la psicosis acompañarán eternamente a toda civilización. Vaya que historia, es bastante pesimista. Donde haya cultura habrá siempre una dosis. Ya voy a insistir, hay individuos que soportan la represión e incluso pueden sublimar, pero hay otros que inevitablemente se ven condenados. O sea que locura y sociedad van de la mano, y toda sociedad tiene sus locos. ¿Sí? ¿Qué hora tenemos? Bueno, lamento que quedó imágenes que tendrían que buscar, como la madre castrada, la madre fálica, la fase anal, la fase oral,
la fase fálica, la fase genital en el desarrollo de la sexualidad. Hay una cantidad de temas que son imágenes poderosas que no podemos tocar, pero por lo menos ha quedado abierto la idea de que en Freud el alma es activa no solo individual, sino culturalmente, que tiene historia y que no se relaciona con bonitas ideas, sino con factores irracionales. Pero el complejo de Edipo, en cuanto a la mujer, a la niña, lo contemplaba. Sí, es más complicado la explicación que da. Por eso muchos han propuesto el complejo de Electra. Sí, pero a mí me gusta más el complejo de Edipo, sea lo que sea. Quiero decir que a mí me gusta más el complejo de Edipo, pues da igual. Lo que pasa es que en Freud el complejo de Edipo